¿Cómo empezó todo? Buena pregunta. Pues todo empezó en torno a una pregunta. ¿Cómo dibujarías a una trabajadora social? ¿Quién San Jerónimo fuera para poder escuchar? Un día fuimos a vacunar a mis niños a nuestro centro de salud y colgado en la pared había un cartel que ponía "de mayor quiero ser", y dibujados con sus trajes había una serie de profesionales por las que todas conocemos. La policía, la farmacéutica, el bombero, había hasta una pintora. Pero faltaba la profesión del trabajo social y yo pensé, ¿qué haría falta para representar a la trabajadora social como una de las profesiones más conocidas? Todas las profesiones representadas en el cartel tenían elementos propios que las hacían únicas, pero sobre todo tenían algo en común, el uniforme. De hecho, sus uniformes son una imagen muy poderosa, dejan de ser una prenda de vestir y se convierten en un símbolo. Así, por ejemplo, si vemos a alguien vestido de policía, automáticamente lo asociamos a la autoridad. O si vemos a alguien vestido de sanitario, lo relacionamos con la salud. Pero yo os pregunto, ¿qué transforma a una persona normal en un superhéroe? Su traje. Es cierto que las profesiones que usan uniforme son reconocibles a simple vista, y de hecho su uniforme es determinante a la hora de ejercer, pero las que no tienen. De hecho, el trabajo social se ejerce en tantos y tan diferentes ámbitos que posiblemente un uniforme que use una trabajadora social sanitaria no valdría a una que trabaje en justicia o en servicios sociales o en el ejercicio libre profesional. Entonces, ¿cómo la reconocemos? ¿Cómo la representamos? Vamos a jugar a un juego. Adivina quién es la trabajadora social. ¿Esta o este? Las seguidoras de las películas de animación sabréis perfectamente quién es Cobra Bubbles, el trabajador social más famoso. Otra vez, ¿esta o esta? Oh, mal, ¿no conoces a Leymar? Pues deberías. Una última vez, ¿quién es la trabajadora social? ¿Esta o esta? Como he descubierto en mi libro, esta imagen es un fake, no es Mary Redmond, por lo que la trabajadora social debería ser la otra, que se llama Mary Redmond, pero que tampoco es trabajadora social. Ojo con las fuentes secundarias, que luego pasa lo que pasa. Es evidente que sin signos externos existen problemas para identificar a las profesionales del trabajo social. La pregunta que me hice entonces es, ¿existen símbolos identitarios propios del trabajo social? Me puse manos a la obra y comencé la búsqueda que me llevó a distintos sitios, a la biblioteca del Ministerio de Educación, al archivo de la Conferencia Episcopal Española, con la Iglesia hemos topado, al archivo de la antigua Escuela Oficial de Asistentes Sociales de Madrid, la actual Facultad de la Complu, donde encontré un fondo bibliográfico muy guapo, y al Archivo General de la Administración. Descubrí muchas cosas, como el primer borrador del emblema de la profesión o fondos fotográficos y documentales olvidados. Y al mismo tiempo comencé a desarrollar imágenes sobre la profesión alrededor de mi experiencia. Después de todo un año de trabajo, pinturitas por un lado e investigando por otro, nació el arte del trabajo social. Ahora bien, ¿quién estaría tan loco como para llevar a cabo un libro así? ¿Por qué decidiste publicar la novela? ¿Qué viste en ella? Bueno, me han preguntado qué es lo que me ha animado a editar algo como esto, ¿verdad? Y es algo que tenemos que ser conscientes de lo que es. Es algo que suena como suena, pesa lo que pesa, huele como huele a tintas de calidad, pero sobre todo cuesta lo que cuesta. Un proyecto que se me salía de mis posibilidades económicas, así de claro, ¿no? Y voy a contarlo con una anécdota. Recibí el manuscrito de Óscar Cebolla y me encantó, pero me asustó igualmente. Un proyecto costosísimo. Hasta que de repente sucedió algo maravilloso, que es que lo había dejado olvidado encima de la mesa y la familia entera empezó a orbitar alrededor de él. Mi suegra, que ha sido concejala de Servicios Sociales, empezó a ojear las ilustraciones buscando a esas figuras de referencia que ella reconocía. Mi mujer, profesora de música en un instituto que poco o nada sabe de nuestro mundo, de repente se maravilló con esas ilustraciones. Cuando eso pasa, cuando trasciende al propio profesional, eso debe de ver la luz. Y eso fue lo que me hizo decidirme a apostarlo todo por ello. Yo quería que el libro fuese un fiel reflejo de cómo he vivido y sentido el trabajo social y de lo que significa para mí, así que era necesario contarlo todo desde la más absoluta sinceridad. Debía comenzar mi propia historia desde el principio, y volver a aquellos años, a aquellos recuerdos no es nada fácil, ya que hay heridas que nunca cierran. Con 25 años yo trabajaba como documentalista en la Mancomunidad de Servicios Sociales Mejora de Velilla, y a la vez convivíamos con mi madre que padecía una enfermedad mental. Quien vive con una persona con enfermedad mental durante muchos años en casa sabe lo duro que puede llegar a ser, ya que hay puertas cegadas en mi mente que es mejor no abrir y que me da pues demasiado miedo.
Simplemente diré que mis compañeras me animaron a pedir cita con mi UTS, mi trabajadora social, Maite, y esta entrevista cambió para siempre mi vida, como profesional y como persona atendida. En mi caso, puedo afirmar con rotundidad que las trabajadoras sociales son en verdad agentes de cambio. Así que después de 20 años de esa entrevista, mandé por sorpresa el libro a Maite. Maite, ¿qué recuerdas de aquel tiempo y de aquel caso? ¿Qué sentiste cuando te vistes representada en el libro? Óscar, quiero aprovechar esta oportunidad que me das para expresarte mi agradecimiento por este regalo tan maravilloso que me has hecho, que cuando me llegó fue una sorpresa estupenda, me emocionó muchísimo. Tiene unas ilustraciones preciosas, has hecho una gran labor de investigación, has hecho muchísimas aportaciones y reflexiones muy críticas algunas y bueno, que espero que tengan su fruto sobre la profesión. En definitiva, gracias por este gran homenaje que has hecho del trabajo social. Quiero agradecerte también pues que has puesto en valor la labor que hacemos las profesionales de atención directa como agentes de cambio, cuando las personas y familias que se acercan a los servicios sociales buscando apoyo en un momento determinado de su vida en que necesitan pues, su acompañamiento y apoyo, como es tu propio caso, que relatas con tantísima sensibilidad y tantísimo cariño, quiero darte las gracias de verdad por este agradecimiento tan grande que nos has hecho. Creo como tú que tenemos la profesión más bonita del mundo y que acompañar a las personas y a las familias, como te decía, en esos momentos es muy enriquecedor. Quiero darte las gracias por último porque tanto en la dedicatoria que me has hecho en el libro como cuando me mencionas a lo largo de los capítulos, pues es muy emocionante, son unas palabras muy bonitas que además quiero hacer extensivas a mis compañeras de intervención directa. Gracias, Óscar, por el libro y gracias por estar en el trabajo social. ¿Qué razón tienes? ¿Y cuánto me emociona verla? Sin duda este libro es mi homenaje al trabajo social y a lo mejor que tiene, sus profesionales. Traté sin éxito de saldar de mi deuda con el trabajo social y me quedé en una especie de carta ilustrada de amor a la profesión. Gracias, Maite, por cambiar mi vida. La primera parte del libro habla de los emblemas, de las alegorías y de las imágenes de trabajo social, y entre ellas el logo de la profesión. En 2017, algunas y algunos influencers de lo social debatían en Facebook si se debía cambiar el logotipo del emblema de la profesión. Decían que parecía un guante de fregar, que tenía una simbología franquista, que estaba anticuado y que su historia se había perdido. Yo pensaba todo lo contrario. Con una conversación que tuve con Patro Las Heras me reafirmó en mi convención. Ella me decía que lo que se decía por redes era una barbaridad, que el logo lo habían desarrollado los grupos de acción social más avanzados de la época, que a su vez habían recogido el legado de la trabajadora social más famosa del mundo, Jane Addams. El emblema de los estudios de la profesión de trabajo social es sin lugar a dudas la imagen más representativa del trabajo social. Ningún otro símbolo distintivo representa a toda la colectividad por encima de instituciones, de ámbitos y de personas. Reivindicar el emblema era obligatorio, porque su imagen tiene tanto contenido y tanta fuerza, tanto significado, que engloba toda una profesión. De hecho, el emblema de 1966 es incluso anterior al emblema de la Federación Internacional de Trabajo Social, la FITS, que en 1968 crea en Manila su primer símbolo. Emi, ¿crees que hay mayor símbolo en trabajo social? ¿Es un acierto reivindicarlo? Es muy importante remarcar el emblema como un elemento específico de los y las trabajadoras sociales, pues el emblema aúna y representa a todos los trabajadores sociales independientemente de cuál sea su ámbito de desempeño profesional. Está por encima de todas las instituciones y asociaciones y aún naciendo como el emblema de los estudios de trabajo social es tanto de la profesión como de la academia. Es sin duda el símbolo más representativo del trabajo social y por ello que la máxima distinción que otorga el Consejo General no es sino un pin con la forma del emblema de la profesión, la mano, la rama de olivo y la rueda dentada. Sin duda algo muy nuestro que nos representa a todos y todas desde su creación en 1966. En el libro se habla desde un prisma diferente de la profesión y de la necesidad de tener más en cuenta las imágenes que la forman. La imagen forma parte de la comunicación visual. De hecho, es nuestra forma de comunicarnos incluso antes de hablar o de leer bien. Por ejemplo, mi hijo de 2 años apenas sabe hablar, pero dibuja unos garabatos en un papel y exclama ¡guau! No difiere mucho esto de las primeras representaciones de animales en las paredes de Altamira de hace 14.000 años. Pintar es una forma de pensar, como dijo Ramón y Cajal. Ahora bien, si no dotamos de contenido a las imágenes, estas quedan vacías, nos encontramos en el plano del postureo.
Pero, ¿qué importancia tiene la imagen en el trabajo social? La imagen en trabajo social produce modificaciones esenciales a través de la comunicación cuando se armoniza lo objetivo y la singularidad. Actualmente es importante la imagen del trabajo social en la dimensión asistencial, en la promoción, en la prevención y también en la universalización de derechos humanos y sociales en una sociedad pluralista y con diversidad de valores. Este libro enfatiza la imagen, nos muestra cómo a través de sucesivas representaciones se avanza en la orientación de nuevas identidades. Quiero destacar un punto en el que se refleja su fuerza, cuando Óscar, el autor, describe su primera experiencia con el trabajo social. La trabajadora social con la que se encontró, a través de una acogida cuidadosa y profesional, grabó en él una imagen imborrable, entretejida con inteligencia y sensibilidad, centrada en la persona y su circunstancia. Tal vez ahí está la clave del arte del trabajo social. No se puede decir mejor. Escuché a De la Cortina decir: el reconocimiento profesional se consigue a través de la fama, a lo que Nati me respondió: al reconocimiento y a la fama se llega a través de la excelencia profesional. Qué cierto. La importancia de las imágenes y de los iconos de lo social es vital. Desde mi punto de vista veo necesario que existan trabajadoras sociales famosas que la ciudadanía reconozca a primera vista, como hay abogados, médicos y psicólogos mediáticos. Por eso esta parte del libro acaba con las 4 fantásticas, profesionales que por su trayectoria, su buena praxis y su carisma deben estar en la más alta consideración. Son referentes, son iconos, son trabajo social. La segunda parte del libro es más personal, muestra mis opiniones sobre los puntos fuertes y débiles de la profesión. Esta parte del libro es pura subjetividad. Doy mi opinión a través de las imágenes y de los textos. Es un collage de la que Manuel Martín denomina la profesión de la esperanza. ¿Cómo ha quedado el retrato final? ¿Cómo ves las glorias y los errores de la profesión que se retratan? Me corresponde hablar aquí desde Granada sobre la segunda parte de este libro que tengo aquí conmigo, un libro diferente, alternativo, singular y yo diría que muy fresco, que aporta frescura y algo diferente a lo que estamos acostumbrados en la literatura del trabajo social. Y nadie mejor que una persona de estas características para dibujarnos las debilidades y las fortalezas de las trabajadoras sociales, de los trabajadores sociales. Desde fuera, pero desde un lugar muy privilegiado y en contacto directo y continuado con la profesión, capta lo bueno y lo menos bueno de nuestro colectivo. Pues Óscar, en este libro, un libro importante, nos ayuda a avanzar recordando nuestros orígenes. Nos ofrece autocrítica buena, una autocrítica sana para que crezcamos como profesionales y como profesión. Es un libro libre para una reflexión colectiva. Esta parte del libro se construye en torno a la imagen que tengo de la profesión y a mi experiencia durante más de 15 años trabajando para el trabajo social. Siempre digo que he tenido mucha suerte de trabajar en el Consejo como coordinador de la revista Servicios Sociales y Política Social durante muchos años. Os aseguro que algo he leído en este tiempo de trabajo social. Esta parte del libro pone temas sobre la mesa con la única finalidad de que la lectora reflexione en torno a ellos: la afectación, la soledad, la empatía, los egos. Está diseñado con la intención de que la profesional que lo lea realice un viaje hacia adentro, hacia sí misma. Es un viaje de descubrimiento personal. ¿Qué clase de profesional soy? ¿Qué es el trabajo social para mí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué puedo aportar? Un libro como El arte del trabajo social no tendría sentido sin la mirada de quien lo observa. Pero en el fondo le daba vueltas todo el rato a una pregunta. ¿Qué pensarían las trabajadoras sociales de que alguien que no es trabajador social hablase así de ellas? Óscar, el autor de este magnífico libro, que es una obra de arte, me pidió mi opinión sobre si un no trabajador social puede escribir de trabajo social. ¿Y qué le voy a decir yo a Óscar? Que él
Por supuesto que sí. También otras personas de otras disciplinas, porque el trabajo social se debe nutrir de todos los conocimientos de las ciencias sociales y de las ciencias humanas. Pero si alguien lo hace, como Óscar Cebolla, desde el sentido y la sensibilidad, desde la humildad y el criterio, desde el respeto y profunda admiración, aunque haga valoraciones críticas, es imprescindible tener en cuenta esas visiones. Y además él tiene una situación privilegiada porque conoce el trabajo social desde dentro y desde fuera. Desde dentro porque ha tenido contacto con el trabajo social como persona usuaria, y desde fuera porque trabaja en la organización colegial y tiene una perspectiva que, añadida a su formación académica y a su visión artística, requiere una mirada muy profunda, como buen observador que es. Por supuesto, Óscar, ¿cómo no vas a poder hablar de trabajo social? Evidentemente había cuestiones en las que era imposible pronunciarse sin el asesoramiento de una profesional con experiencia. En el ejercicio profesional radica la esencia de la profesión y no es posible entenderla sin haberla vivido. ¿Cómo vas a hablar de una cárcel si nunca has estado en una? Es por ello que para escribir determinados capítulos contacté con profesionales de base para tratar de sentir a través de sus vivencias. Sus voces resuenan a lo largo de todo el texto de forma muy diferente, como por ejemplo la de Elena. ¿Cómo fue la llamada del autor para escribir este capítulo? ¿Esperabas un libro así? ¿Te viste reflejada? Cuando Óscar me llamó para hacerme una entrevista sobre el trabajo social penitenciario, me sorprendió mucho conforme iba avanzando la conversación, cómo sus preguntas eran cada vez más pertinentes. Conforme iba conociendo el ámbito penitenciario, se iba interesando más por la parte social, por la gestión de las emociones, por la creación del vínculo. También no sé de qué me extraño, porque yo a Óscar le veo una importante pluma social, si se me permite la expresión. Muestra de ello fue una de las preguntas que me formuló. Me dijo que cómo se sentía una trabajadora social de prisiones. Con diferencia fue la pregunta que más esfuerzo me generó responder. De repente pensé, pero bueno, ¿estoy ante un licenciado en Derecho o ante un experto en supervisión clínica? Hablar de la cárcel a mí personalmente siempre me pone un poquito nerviosa, entonces tiendo a acelerar la velocidad con la que me expreso. Cuando finalicé la entrevista pensé, ¿se habrá enterado este hombre de algo con mi andaluz atropellado? Pero sí que se enteró, y prueba de ello es Barrotes, su capítulo Barrotes. En el capítulo aborda tres temáticas esenciales. La primera, el populismo punitivo; la segunda, la función y el rol del trabajador social en prisiones; y la tercera, introduciendo la necesaria perspectiva de género, la problemática especial de las mujeres condenadas a una pena privativa de libertad. Durante la entrevista abordamos diversos temas. Que eligiera estos tres no solamente me sorprende, sino que además me alegra porque me parecen relevantes. Su libro me parece una visión libre, cariñosa, acertada y externa de la profesión, que recomiendo encarecidamente y de la que me alegro que esté teniendo tantísimo éxito. Así que recomiendo El arte del trabajo social. Me has calado, Elena. Tengo poco pelo pero mucha pluma social. La verdad que la acogida del libro en apenas 5 meses desde su lanzamiento, en un año tan malo, ha sido extraordinaria. He recibido decenas de mensajes increíbles de trabajadoras sociales que habían leído el libro y muchas muestras de cariño por redes sociales. No puedo más que estar agradecido. Y robarás mi tiempo con aquellos viejos cuentos que no llevan a ningún final. Y robaré tus sueños cuando creas que no acierto a saber qué piensas de verdad. Lo descubrirás cuando el polvo de las estanterías diga que no tienes nada más. Llamará a tu puerta la miseria disfrazada de última ocasión que perdiste al despertar. Sin pretenderlo, la obra fue escogida para representar a España en el Encuentro Global de la FIS, la Federación Internacional de Trabajo Social, en el pasado mes de julio, en el Meet the Authors. En este curso académico se está distribuyendo en distintas universidades de toda España e incluso se está dando como lectura recomendada en asignaturas como Historia del Trabajo Social. Ha superado cualquier expectativa.
Ahora bien, ¿qué puede aportar este libro a alguien que está comenzando su aventura en el mundo del trabajo social? Empezaré diciéndoos que, bueno, trabajo social no era mi primera opción, pero hay veces que el destino nos pone a prueba y gracias a eso, pues, he descubierto mi verdadera vocación. Cuando leí las primeras páginas me emocioné muchísimo porque no sé vosotros, pero yo estoy harta de que la gente me pregunte eso del trabajo social, eso de los servicios sociales, ¿no? Porque parece que no hacemos otra cosa. Y que alguien que no se dedique profesionalmente a ello hable así de esta profesión, pues es algo que reconforta bastante. Además que tampoco somos los que dan las ayudas o los quitaniños. Yo también a ojos de mi familia soy la monja o la buena, pero hay que convivir con ello. Así que gracias por escucharme y hasta pronto. Que la ilusión no gane al desánimo. Esta profesión es muy dura, pero sinceramente, no hay otra igual, no hay color, ¿verdad? Evidentemente, toda la obra trata de imagen, de identidad, en torno a la creatividad. La creatividad que ha sido en estos últimos tiempos de pandemia mi tabla de salvación. En este punto me siento muy unido a la profesión, que se nutre no solo del conocimiento y la experiencia, sino también de la empatía, de la intuición, de los procesos creativos. Así que la pregunta final ¿es el trabajo social un arte? La pregunta me encanta porque siempre hay una discusión entre ciencia o arte y se inclina más todo el mundo por el estatus de la ciencia, y yo creo que es mejor que consideremos que es un arte. Un arte es la facultad que tienen algunas personas que ejercitan con el tiempo esa facultad, porque sin ejercitarlo no existe la facultad, repito, de ayudar a otras personas a despertar en sí mismas, bien sea con recursos internos o externos, despertar en sí mismas aquellas aptitudes y actitudes necesarias para cambiar. Eso es un arte. Eso da resultados y eso creo que es un arte. Y llegamos al final de esta videopresentación. El futuro resolverá muchas de las incógnitas que se plantean en el libro. ¿Qué camino tomará el trabajo social? ¿Qué espacios ocupará y a cuáles renunciará? ¿Conseguirá estar representada en ese póster de las profesiones algún día la profesional del trabajo social? Y sobre todo, ¿existirá el trabajo social en el futuro? Me aventuro a decir que una profesión en constante cambio, en constante lucha, capaz de transformar a las personas, a los grupos y a las comunidades, no puede, no debe dejar de existir. He recibido muchos mensajes de profesionales diciendo cómo alguien que no es trabajador social ha conseguido hacer este acercamiento a la profesión. Y yo respondo, pues ha sido muy fácil, ha sido así. Me aproximo, me alejo. Ahora me aproximo a la profesión y ahora me alejo. Me aproximo. Van a ningún final y robaré tus sueños cuando creas que no acierto a saber qué piensas de verdad. Lo descubrirás cuando el polvo de las estanterías. El libro habla. Los inicios siempre son complicados. El libro. Nada, tiramos millas, tío. Que si no, esto empezó a gastar saliva. Chimpún marinero. Y tela marinera entre los focos. Y se llama Mary Redmond, ahí la cago. Otra vez. Ponme un poquito de bebé en la mano que me estoy deshidratando. Adivina quién es la trabajadora social. ¡Chochón! Esto ha saltado otra vez, tío. Me cago en la leche. Esto tengo que repetirlo, ya me he ido. Otra vez le he dado donde no debía. La farmacéutica, la doctora, el bombero, el astronauta, había hasta una pirámide. A ver.